Queridos ecologistas en acción, queridos compañeros, porque yo también pertenezco a esos grupos, es para mí una satisfacción dirigirme a vosotros en esta oportunidad y también hacerlo en esta ciudad de Guadalajara, que se me ha distinguido siempre con un nombramiento de hijo adoptivo y con muchas deferencias y galardones que agradezco ahora y que he agradecido siempre y seguiré agradeciendo. Se trata de que nos demos cuenta y tengamos plena conciencia de lo que significa la ecología. La ecología significa, lo sabéis muy bien, pero es mi obligación decirlo también, significa una visión distinta de la relación entre el hombre y el mundo, del intercambio de la posición y la interdependencia entre ambos componentes. Una posición distinta de la tradicional. La versión tradicional es la de la Biblia. La tenéis en la Biblia y os encontráis con que el Dios crea el mundo con todos absolutamente sus componentes, seres vivos, inertes, etc., menos uno. Y ese uno que Dios hace de una manera extrañamente para el lector que lee la Biblia a los ojos de la razón y no de la fe, extrañamente ese Dios lo que hace es modelar un muñeco, modelar un ser, y a ese ser infundirle un alma. Bueno, desde ese momento el hombre es enormemente excepcional frente al resto del mundo. Está, por decirlo así, por encima, porque únicamente él tiene un alma y tiene una vida inmortal posterior que va a continuar permanentemente. De modo que con ese atributo tiene el derecho, y así se dice con repetida frecuencia en la literatura, se dice que el hombre es el señor de la tierra, es el señor del mundo, la tierra fue creada para él, para su disfrute, para su goce. Es decir, tiene el derecho, por ejemplo, del que tendría un señor feudal de horca y cuchillo, de hacer lo que le parece con el mundo. Es una relación que significa el dominio y la posibilidad de explotar el mundo. Al mismo tiempo, el hombre ha desarrollado a lo largo de los siglos una técnica extraordinaria que le da hoy un poder infinitamente mayor que el que tenía en tiempos de la Biblia. Y entonces no solo tiene el derecho de explotar el mundo, sino la facultad técnica de poder explotarlo, de poder hacer con él lo que le parezca, abrir canales entre los océanos, de frenar los ríos, desertificar los bosques, lo que se quiera. En esas condiciones pues se produce el proceso al que estamos asistiendo del desarrollo que se llama oficialmente por las autoridades dirigentes de Occidente, se llama oficialmente sostenible y que en realidad, como sabéis mejor que yo, es insostenible. Este desarrollo ya empieza a ser insostenible. He leído vuestros trabajos ya en los últimos decenios del siglo pasado y cada vez supone un alejamiento de la acción del hombre sobre el mundo, con todo olvido de las limitaciones que éste impone. Pues bien, en estas circunstancias, ¿por qué, puesto que es tan evidente la imposibilidad de mantener este desarrollo, por qué continúan manteniéndolo los dirigentes de Occidente? Pues sencillamente porque por un lado la religión les sostiene, les da el derecho de explotación, por otra parte la técnica les permite hacer los destrozos que quieran, y por último el poder político que detentan les permite seguir haciéndolo con un reparto absolutamente injusto de los recursos del planeta y con perjuicio de la inmensa mayoría, pero despilfarro de la minoría. Esta es la versión tradicional, pero esto es lo que sabemos todos, que no puede durar mucho. Y frente a eso, hace ya décadas que la ecología y los ecologistas os habéis levantado, nos hemos levantado contra esa posición. Y
adoptando una visión científica de lo que es realmente el ser humano, que es una especie biológica, resultado de la evolución primero natural, simplemente la evolución de las especies y la transformación de los simios en homínidos y después en el Homo, en el género Homo, sobre todo mediante la tremenda transformación que supone el lenguaje, y que el hombre es eso, y que dentro de eso sigue siendo un componente del mundo, en el cual ahora desarrolla otra variante de la evolución, que es parte de la evolución global del universo, que es la historia. Junto a la ecología, que es acción sobre todo de la naturaleza, está la historia, que es acción sobre todo del hombre. Pero todo eso combinado nos lleva a una visión distinta de la oposición y del hombre y el mundo, con dominio del mundo por el hombre. Nos lleva a una situación de interdependencia. El hombre está en interdependencia con el resto de los componentes del mundo y ha de tenerlo en cuenta. Por consiguiente, si queremos evitar una catástrofe que, de seguir como estamos, ya no sería demasiado lejana a escala histórica, si queremos hacerlo, tenemos que pensar en un modelo de desarrollo, primero que sea ecológico, no solo económico, sino esencialmente ecológico. La economía es una parte del conjunto, pero no puede determinar la totalidad de la evolución de la historia humana. Es insuficiente, incluso como ciencia precisamente. Entonces, ha de ser un desarrollo, por tanto, ecológico. Y esto es lo que hemos de luchar entre todos, y lo que yo, coincidiendo con las ideas que aquí se defienden y adoptándolas y aceptándolas, trato de sostener con estas palabras. Pero luego, además, si queremos evitar choques, conflictos que serían origen de perturbaciones constantemente, y que ya lo son, porque realmente si contemplamos la situación del mundo con guerras por todas partes y con irracionalidades caóticas que nos rodean, entonces, no solo en el mundo entero, en nuestro propio país, si contemplamos eso, además de ecológico, el desarrollo tiene que ser equitativo, tiene que ser justo, tiene que acabar con las injusticias de una mayoría disfrutando la mayor parte de los productos mundiales y una minoría soportando recortes o soportando los trabajos para enriquecer a la mayoría y que esa disfrute. Mientras siguen las cosas así, los que disfrutan seguirán disfrutando, pero podemos asegurar y sabemos asegurar que de seguir como van no podrán continuar y se producirán, es de temer, estallidos que puedan perturbar tremendamente la vida futura. Esperemos que la razón prevalezca sobre la fe. La fe es importantísima, produce heroísmos, produce obras de arte extraordinarias, produce estímulos, pero lo que no puede producir es transformar el mundo en lo que no es y al hombre en lo que no es. Aceptemos con realismo una posición sobre la naturaleza del hombre y la naturaleza del mundo y tratemos de continuar con racionalidad, con esperanza, con fe y con ilusión. Ya ocurre que en estos años está transformándose muy profundamente el mundo. Mucha gente no se da cuenta, pero estamos ahora en un momento comparable con el del siglo XV. En el del siglo XV empezaron a hacer sus efectos una serie de inventos que se habían producido en la Edad Media y que de pronto se aplicaron, como la artillería, como la brújula, como la imprenta, que fue revolucionaria. Ahora hay otras técnicas que el capitalismo no es capaz de dominar y de abarcar, y hoy la perspectiva más estimulante que se abre no es el beneficio económico, sino el progreso científico y el bienestar científico. Lo mismo que entonces se descubrió un continente entero, ahora se acaba de descubrir más o menos, o se está descubriendo otro continente entero, que es el mundo
nanotécnico, el mundo del nanomundo, el de lo infinitamente pequeño, que estaba prácticamente desconocido y en el que se están realizando progresos enormes sobre la genética, la neurología y tantos otros aspectos que yo no estoy en condiciones de comentar. Tengamos pues la esperanza del nuevo tiempo, que ya en los jóvenes ha estallado y que en los jóvenes despierta una actitud nueva. Y con esa esperanza yo, que soy en el mundo más pasado que cabe, con una edad como la mía, me despido dando las gracias por vuestra atención al invitarme. Muchas gracias.